¿Qué tal, queridos amigos? El Instituto Municipal de Cultura y Educación, a través de su sistema de bibliotecas, pues está invitando a artistas, pintores, escultores, arquitectos, pero también y sobre todo, la verdad, a escritores. En las bibliotecas, pues hay libros de escritores de otros países y de otras regiones de nuestra nación, pero nos complacemos con tener algunos textos de autores regionales. Y recientemente leí este libro, Cuentos cortos para gente que duerme sola, es de la autoría de Elena Palacios, que hoy nos Hola. honra con su presencia. Y ella pues ha tallereado sus textos, algunos de ellos, con dos magníficos maestros, primero con Saúl Rosales, ahí en el taller literario del Teatro Martínez, taller al que yo me honré en pertenecer muchos años y conocí a mucha gente extraordinaria, algunos ya los he entrevistado aquí, y ahora también bajo la batuta afortunada de otro gran maestro de la escritura, que es mi admirado Jaime Muñoz Vargas. Jaime Muñoz Vargas, que nació en Gómez, pero es más torreonense que muchos oriundos de esta ciudad de Torreón. Le va al Cruz Azul igual que un servidor. Nada más que él va a la lucha libre los jueves y yo no voy a la lucha libre. No me pierdo los textos que él escribe en un periódico regional y procuro leer los cuentos de él. Fui profe 38 años y varios cuentos de él fueron la delicia de alumnos que tuve en preparatoria y en secundaria. Yo se los leía en voz alta y los analizábamos. Bueno, pero pues aquí está una discípula de esos dos grandes maestros que ya brilla con luz propia, que es la autora de este maravilloso texto, Cuentos cortos para gente que duerme sola. Son 12 cuentos, Elena Palacios. Y no es la ópera prima, yo le preguntaba si es el primer libro que publica. Bueno, así estrictamente de cuentos y que nada más el libro sea de ella, sí. Pero ha participado en libros colectivos y aparte tiene libros de su propia autoría, pero como miembro de catequista de la Iglesia Católica, libros para niños principalmente. Lo que sí le puedo decir, y no estoy quedando bien con ella, es que se nota que su pluma es ágil y su lectura, para quienes tenemos la fortuna de realizarla, es muy amena. Se pasa uno un rato muy agradable y aparte de la amenidad, pues mueve a la reflexión. La escritura, entre otras cosas, de hecho principalmente es reflejo de las lecturas que el escritor tiene y se nota que Elena Palacios, aparte de la maravillosa tutela de Saúl y de Jaime, pues tiene la buena influencia, la buena motivación de escritores que ella ha admirado, admira y sigue leyendo. Entre ellos, ¿quién destaca, Elena? Me gusta mucho, y yo creo que nunca lo voy a dejar de mencionar, Gabriel García Márquez, Uh-huh. pero también me encanta Juan Rulfo. este, me gusta mucho la narrativa. Es lo que más leo. Y pues Ángeles Mastreta, Vargas Llosa. Hay una autora un poco desconocida que a mí me encanta, ya falleció, era jalisciense, creo que del 29 y murió, no recuerdo o no sé la fecha. Guadalupe Dueñas se llamaba, era cuentista. Uh-huh. Y allí yo indagando en Google descubrí, porque nadie me sabía decir nada de ella, que incluso llegó a escribir guiones para la televisión comercial de aquel tiempo de Leñero. Entonces, y algunas anécdotas graciosas de ella. Me gusta también, ya que mencioné a una mujer, Amparo Dávila. ¿Quién más? Pues me gusta mucho. Yo, me dice una amiga, ¿cómo haces para escoger un libro? Entonces le digo, pues veo la contratapa, si está abierto, pues veo a ver qué encuentro y si me llama la atención, pues sé que ese libro me va a gustar.
Y luego me hace una pregunta más difícil. ¿Y cómo sabes si ese libro, si un cuento es bueno? Entonces, pues ahí sí me quedo callada porque digo, híjole, podría decir tantas cosas y al mismo tiempo nada. Tiene mucho que ver con el gusto personal, pero también tiene que ver pues con la preceptiva, con la exigencia, con el rigor que aprendí tanto de don Saúl y ahora con Jaime, pues de buscar lecturas de calidad. Sí busco mucho leer lo que está saliendo ahora, pero soy muy criticona, entonces estoy leyendo y buscando los detallitos y pues sí los hay, pero sí hay mucha intención narrativa en México y también aquí en nuestra región, en la laguna, ¿sí? Ahora estoy leyendo una de las ahora tan de moda antologías, creo que la mayoría lo comencé apenas anoche, el prólogo es de Liliana Bloom y y ella dice, bueno, soy la mamá gallina porque todos estos son mis exalumnos. Entonces estoy viendo que por lo menos en prosa va bastante bien. Llevo apenas 3 piececitas. A lo mejor la estructura no me convence al 100%, pero la prosa está bastante buena y la idea, la temática también. Entonces vamos a ver cómo termina. Oiga, Julio Cortázar decía, escribo para tener algo que corregir y publico para dejar de corregir, porque si no me pasaría la vida corrigiendo. Sí. Alguien con el que conversé recientemente, el viernes pasado, me decía, este libro ya no tiene ratas, lo he revisado miles de veces, casi. Le dije, Alfonso Reyes creía eso, y después de publicarlo siempre renegaba, casi se arrancaba los pocos pelos que le quedaban porque descubría una errata. Es inevitable. Entonces, y si no es errata, es el gusto. O sea, tu gusto ya cambió y dices, ¿cómo pude escribir esto? No le tengo que cambiar. Sí, y tan importante como la lectura, yo creo que hasta más placentera, bueno, depende de la personalidad, es la relectura, ¿no? Sí. ¿Y cuáles son los libros que relee? Ya mencionó autores, pero... Los que releo. Sí, libros. Aura, El Llano, Pedro Páramo, un poco así, a García Márquez lo releo en La hojarasca, en Crónica de una muerte anunciada, que esas dos son mis favoritas, y también de repente agarro los 100 años de soledad y empiezo a buscarle también. Esa no la he vuelto a leer así del principio al fin, pero sí le busco. Yo creo que esos son los que releo. Pero fíjese que yo empecé releyendo mucho. Yo como me casé muy joven, y siempre me gustó leer. Yo recuerdo que yo salía con mis 2 niñitos de la mano a hacer compras y pasaba por el Palacio Federal y ahí se ponía una mesa del Fondo de Cultura Económica y para mí era inevitable acercarme a ver. Entonces, pues me compraba el libro que podía y si tenía la fortuna de que me salía buenísimo, pues yo lo leía y lo releía. Creo que en mi época de adolescencia, otro que releí, no sé, 2, 3 veces fue el diario de Ana Frank, porque lo compré justo cuando yo tenía 12 años, que es la edad en que Ana comienza el diario, sí. Ese diario de Ana Frank, que también tiene sus críticos, y hay quien dice que es apócrifo, y que se han hecho un montón de películas y series de televisión. Yo lo he leído como 20 veces en voz alta, se lo leí a mi hija, Sofía, que ya es una dentista, es una profesionista cercana a los 30 años, y se lo leía a mi nieta, pero se lo leía a muchos grupos de una secundaria y ellos lo compraban y lo volvían a leer. Oiga, pero por ejemplo eso de Aura la novela de Carlos Fuentes que tanta polémica desató y publicidad gratuita adquirió gracias a que el secretario de Trabajo de Fox hizo que corrieran a la maestra que había pedido que leyeran en el grupo donde estaba la hija de Abascal, que era el secretario de Trabajo, un católico montano, ultramontano, es decir, muy conservador. Pues de hecho eso benefició a Carlos Fuentes, pero es un relato en segunda persona. Siempre, casi todas las novelas
son en tercera persona con un narrador omnisciente, o en primera persona con un narrador muy cálido, cercano, ameno, que por cierto el autor colombiano de La Virgen de los Sicarios, se me va el nombre ahorita, dice, la buena narrativa tiene que estar en primera persona. Y no es cierto, hay excelente en tercera, excelente en primera, y Carlos Fuentes demostró que también en segunda persona. Sí, a muchas personas no les gusta la segunda persona. A mí pues Aura me encanta y creo que es un excelente trabajo. Incluso creo que el que esté narrada así le aumenta esa aura de misterio, de algo pues de terror. Sí, creo que le ayuda. No, lo que dice Humberto Eco, la anfibología intencional, que cada quien con su imaginación aporta lo que puede y quiere aportar, y con su visión. De hecho, Humberto Eco, tanto Cien años de soledad como Pedro Páramo y algunos cuentos de Juan Rulfo, pues el autor aporta, el lector se convierte en otro autor. Gabriel García Márquez decía, yo no quiero que se filme 100 años de soledad, porque no quiero que se imaginen a José Arcadio Buendía con la cara de un gran actor como Anthony Quinn o cualquier otro, sino que cada lector le ponga su rostro, le ponga el rostro que quiera, y ciertamente va cambiando conforme nosotros vamos viviendo. Entonces, y le gusta mucho Crónica de una muerte anunciada. Me encanta. Y también La hojarasca. Me pasa algo curioso, yo no los quería leer ninguna de esas dos novelas. ¿Por qué? Porque como primero que ellas leí Vivir para contarla. Entonces ahí García Márquez... pero esa es muy posterior. Sí, y la de hecho son primero. Las memorias de García Márquez. De hecho la leí primero porque me la regalaron. Y y como ahí cuenta de su trabajo en el periodismo y todo eso, y entonces cuando yo, porque no tengo la hojarasca, la busqué en PDF, y cuando empecé a leer aquello de que la acompañaban a Nere, que no sé qué, dije, esto no me va a gustar, y lo cerré. Y luego, Fruit Company. Y luego, cuando veía el título, Crónica de una muerte anunciada, yo pensaba en el periodismo y decía, esto tampoco me va a gustar. Entonces ahí los tenía guardados en PDF, y como tengo también la manía de vez en cuando depurar todo lo que tengo guardado en el disco duro, dije, bueno, lo voy a leer o lo voy a tirar, y abrí la hojarasca y empecé a leer. Ya no pude despegarme de ahí. No sé en papel de qué tamaño esté, pero yo en PDF en 2 días sin poderme levantar no podía. Y lo mismo me pasó con Crónica de una muerte. En cuanto empecé a leer, ya no pude parar. Fíjese que esa noveleta de Crónica de una muerte anunciada, pues la he leído en voz alta también unas 20 veces a distintas generaciones de alumnos en varios colegios, y siempre se emocionan y siempre la leen por su cuenta. Y aparte, aunque yo sé que es muy difícil, casi imposible, que una película esté a la altura de la novela, después de que ya la leyeron y de que yo la leí en voz alta en el grupo, ya para cerrar antes del examen les paso la película, les digo, van a encontrar diferencias entre la novela o noveleta y la película, y se vuelven a emocionar con la película, lloran cuando van a matar a Santiago Nazar, los hermanos Vicario, se enamoran de Bayardo San Román, y en fin, tengo ahí por varios videos con una exalumna que actualmente es una psicoterapeuta, y le echo carrilla a Emilia Sánchez Salama, que ya es una profesional de la salud mental muy acreditada, porque me acuerdo con ella y su mejor amiga, Flor, llorando porque matan a Santiago. Pues ya sabían que iba a pasar eso, y de todos modos se emociona uno. Oiga, y de estos cuentos, yo sé, el lugarzote común, que eso es lo que significa la palabra tópico. Tópico no es tema. En inglés es un sinónimo de tema, pero en español tópico es un lugar común, algo muy sobado, algo
muy dicho, algo muy escrito. Entonces, el lugarzote común, ¿cuál de estos cuentos es más significativo para usted? El lugarzote común va a ser, son como mis hijos, a todos los hijos se les quiere igual. Puede trascender el tópico. Sí, sí, me gusta mucho. Creo que es el tercer cuento, se llama Golpes en la madera. Y ahí retomo a la hojarasca, porque ese cuento de Golpes en la madera, yo lo hago pensando en la primer pérdida por muerte que tuve, que fue la de mi papá. Aunque no estoy totalmente retratada en el cuento, hay algunas 2, 3 cositas, pero yo desde que comencé a escribir, desde que llegué con don Saúl, de hecho antes, tenía yo la intención de escribir sobre la muerte de mi papá, que acaeció cuando yo tenía 13 años, entonces, pero no sabía, hacía mis borradores, no, otro, no, desde acá, no, ahora no, nada, entonces lo dejé ahí. Y cuando leo la hojarasca, que me quedo así impactada, ya cuando por fin pude cerrar a los 2 días aquello, dije, ya sé cómo voy a escribir sobre la muerte de mi papá. Y me senté y creo que salió en 1 o 2 días. Claro que ya después las subsecuentes revisiones y correcciones, pero ese por el tema quizá es el que más me gusta y le voy a decir cuál es el más lejano. ¿Lejano en qué sentido? En el que yo incluso teníamos... ¿Que le costó trabajo? No, teníamos un grupo, cuando todavía estaba don Saúl en el taller con nosotros, armamos un grupo de Facebook. Teníamos nuestro grupo cerrado para los puros integrantes del taller. Y yo recuerdo que allí yo puse una publicación de esas que son pura letra, pero que sale la letra grandota, que decía, decía, yo soy todos mis cuentos, algo así. Entonces, pues don Saúl me dio un like, y un like de don Saúl cuenta mucho. Claro. No me dijo, quita esto, Elena, no, me dio un like. Entonces, yo pienso que siempre que escribimos, hay algo de nosotros ahí, no nos estamos retratando, no es nuestra biografía, pero hay algún detallito, alguna cosita, algún nombre, un sentimiento, un recuerdo, un olor, un color, siempre hay algo. Entonces, de esos cuentos en el que yo siento que no hay nada mío, es en el último, que a gusto de mi profesor Jaime Muñoz es el mejor. Se llama Carolina y yo. Algo entre Carolina y yo. Sí. Ese cuento no se iba a llamar así, tenía un nombre más grosero, más subido de tono. Entonces, al final le puse ese nombre, y ese cuento me costó y no me costó. Me costó en el sentido de que yo generalmente mato a mis personajes. Aunque yo no los mato, ellos se matan entre sí. Sí, claro. Ni permiso me piden. O se suicidan, o se matan, o se mueren de muerte natural, pero yo no los mato. Entonces, en ese cuento, yo decía, tengo que escribir un cuento que quede bien y donde no se muera nadie. O sea, tengo que quitarme ese estigma de asesina serial. Entonces, empecé a imaginarme, intenté leer una obra de Gustavo Sainz que se llama Ojalá te mueras, y digo intenté porque no la terminé. Sin embargo, no me he deshecho de ese libro que conseguí en un libro de viejo, en una librería de viejo, perdón, porque siento que tengo que darme otra oportunidad y volverlo a leer para saber qué hay en ese libro que llama mi atención. Entonces, ¿mi cuento está basado ahí? No. O sea, de lo que yo recuerdo de Ojalá te mueras, es como un ambiente como de vecindad, como de cuartitos pequeños, lo que llamamos cuartuchos, y sin embargo, yo creo que la atmósfera de ahí de Ojalá te mueras fue lo que me impactó, y no pude continuarla porque no me gusta, la estructura de esa obra. Siento como que no le encuentro conexión. Sin embargo, me quedó aquello de la atmósfera,
Y aunque este cuento de Carolina más bien es en una atmósfera más bien al aire libre, no en unos lavaderos públicos de un pueblo, así me lo imagino. También había visto en el canal del Politécnico años atrás un reportaje sobre los lavaderos públicos que todavía existen en la Ciudad de México. Entonces, más o menos así, yo quise, claro que eran lavaderos, no al aire libre, en México están encerrados, son como no sé, una casa, un edificio donde, o sea, está todo con bardas, con techo, y ahí entran las mujeres a lavar. Entonces, pero algo así tenía yo, esas dos cosas, yo creo que el ambiente de lavadero y el ambiente como de pueblo o de vecindad de Gustavo Sáiz. Dije, bueno, voy a hacer un cuento sobre unos lavaderos, y ahí me lo empecé a imaginar. Y ya me habían preguntado que qué sentía yo, porque dicen que sí me quedó muy bien la atmósfera, que en qué sentía yo o en qué estaba pensando. Les digo, se van a reír, pero yo tenía aquí el olor del jabonzote de lavandería. Sí. Sí, eso era lo que yo tenía en la mente. Pero el jabonzote es reciente, antes ya, no sé, ya el blanco y que el rosa y el blanco. Sí, es que es joven todavía. Oiga, pero por ejemplo, en este cuento que dice que le resulta más distante, dice, nunca estaré con alguien como tú. Habrás vivido en la ciudad y tendrás un título universitario, pero eso importa, aquí las cosas no cambian. Somos los mismos de siempre. En el pueblo nunca se verá bien que haya algo entre tú y yo. Me pidió que no volviera a buscarla y acepté. Era verdad lo que ella dijo. Ni siquiera mi familia aceptaría que Carolina y yo tuviéramos algo. O sea, había una relación muy especial con Carolina, ¿verdad? Muy cercana, pero mal vista y reprobada por, ¿cómo se dice?, las buenas conciencias. Sí. Oiga, ya que habla también de Don Saúl, Don Saúl es la contracción de domine, que significa señor. Un señor, y no por la edad, sino por el influjo positivo, las enseñanzas nobles, la calidad humana. Es un señorón, Don Saúl. Sí. Pues aquí está, es la oficina de Don Saúl, ¿eh? Yo nomás este año la estoy ocupando, pero él estuvo aquí 5 años como coordinador de bibliotecas del municipio, y hizo una labor muy, muy noble. El maestro de todos nosotros, Don Saúl Rosales Carrillo. Y qué decir, pues, de Jaime, que él con su colmillote que tiene, su ojo crítico, la experiencia, la trayectoria, dice que este es el cuento más logrado. Pues sí le saben. Oiga, a propósito, recientemente en varios foros he dicho que en mis 62 años, pues he tenido algunos progresos para bien en el combate a mis psicopatías. Una de esas es el trastorno obsesivo compulsivo. Para mí es muy importante los cronómetros y los cuentapasos, y siempre estoy con numeraciones y esto. Y aquí veo que Elena Palacios cuenta las palabras y pone, dice, el aroma de Braulia, 856 palabras. Fuego azul, 1477 palabras. Sin alas, 395 palabras. ¿Por qué le dio por numerar y aparte hacer explícito el número de palabras ya en la versión impresa, en la edición final? Ok. Yo amo desde que se inventó Word, yo lo amo a Word. Desde que supe que existía algo que se llamaba procesador de palabras y todas las funciones que tenía, yo me enamoré de Word. Entonces, yo no escribo a mano, no puedo, tengo una letra espantosa. Cuando yo escribo, nomás Dios y yo sabemos, y media hora después ya nomás Dios sabe, yo ya no le entiendo. Entonces es inútil. A veces cuando viajo llevo una libretita y voy a... No, o sea, si en plano no escribo bien, con el movimiento del autobús mucho menos. Entonces es una falacia que yo trate de tomar notas. En todo caso, lo que hago ahora
es anotar en un WhatsApp que está vacío, allí guardo todo lo que necesito, pero yo escribo directamente sobre el teclado, ¿sí? Sobre el teclado. Entonces, voy ordenando todo lo que voy escribiendo, me gusta también tener las carpetitas ordenadas y todo. Entonces me di cuenta, como antes mis cuentos eran más largos, yo fui apartando, dije voy a poner aparte los que están cortos, y me fui fijando en el contador de palabras de Word. Sí. Entonces me llamó la atención que, por ejemplo, alguno que tenía, digamos, 800 palabras, pesaba tanto, digamos 14, ¿qué son? ¿Kilobytes o qué? Uh-huh. ¿Sí? Y otro que tenía 750, pesaba 15, y yo decía, o sea, ¿por qué no es esto? Y me volví a fijar, a ver, pues obviamente no entiendo por qué, no sé de computación. Entonces, y sin embargo los fui poniendo así. Y luego, ya cuando le pedí a mi profesor Jaime Muñoz que me ayudara con la edición del libro, el primer o el único archivo de Word que le mandé con los 12 cuentos, ya traía allí el número de palabras. Entonces yo dije, pues vamos a ver qué dice Jaime, tal vez va a decir vamos a quitarlo. Entonces ya cuando lo leyó, cuando lo vio y lo revisó, me dijo, oye, me parece buen detalle eso de poner el número de palabras, vamos a dejarlo así. Nada más que yo contaba las palabras con todo y el título, y Jaime quitó las palabras del título y contó solamente las palabras del cuento. Pero aunque él no lo sabe, él también tuvo un poco que ver con esto que hice en ese cuento. Yo acababa de leer de Jaime Grava Suelta, 100 relatos de un solo párrafo, se llama ese libro. Entonces pues a mí me llamó la atención el título y empecé a leer Grava Suelta y me dio la curiosidad de saber cuántas palabras tendrá, y las empecé a contar. No así de una por una, sino conté así y así y multipliqué. Dije, es probable que no sea una multiplicación correcta, pero a ver, así le voy a hacer. Y me di cuenta de que cada relato de Grava Suelta estaba de ese tamaño. Entonces yo empecé a imaginar, como Jaime nos había dicho que ese libro es de lo que publica en su columna yo dije, es que tiene que cumplir con llenar un espacio en el periódico, no puede pasarse. Entonces quizá hace el relato y para que le quepa, pues quita una palabra o dice las cosas de otra manera, total que se tiene que acomodar, y eso llamó mucho mi atención. Y yo pensaba, 100 relatos de un solo párrafo, bueno, alguna vez a lo mejor yo haré 50 relatos de 2 párrafos, pero esas fueron las razones, que se me ocurrió, se lo propuse así Jaime y a él le gustó. Entonces, ¿no siente que padezca trastorno obsesivo compulsivo? Un poquitito, con algunas cosas. Soy de las personas que se regresan 3 veces a ver si apagó todas las luces, sí. Todo eso. Sí, moderado, leve, pero sí lo tiene. Obvio. Sí. No, pues está bien. Pero insisto, reportan incluso esas psicopatías algunas ganancias neuróticas, pero no las dan. Sí. No las dan. Y Elena, ¿y qué proyectos tiene? A ver, ya aquí ya está la cuentista, y luego tiene textos didácticos en su etapa de catequista, de formadora en la fe a niños de la Iglesia Católica. Uh-huh. Y tiene también en su obra colectiva pues otras narraciones. ¿No va a intentar la poesía, el teatro? No, la poesía definitivamente no. Esa la reservo para cuando estoy enamorada y no me sale. Sí. Entonces eso es ya así como de uso muy, muy, muy privado antes de que lo borre, porque no, o sea, a veces no, creo que no puedo yo con la poesía. Incluso como Jaime nos explica que tanto el cuento tradicional tiene un molde, igual que el soneto tiene su propio molde. Bueno, entonces un soneto no ha de ser tan difícil, pues hasta hice una... Yo solita en una libreta hice una cuadrícula y todo,
No creo que hice 2 intentos y vi que 14 no versos en decasílabos, en 2 cuartetos, 2 tercetos, con una ritma muy especial, pues es un molde clásico y muy difícil, ¿eh? Sí. No cualquiera. Sí, fue una cuestión de un entretenimiento pasajero que dejé por ahí, pero no. ¿Y teatro? Teatro, sí, Ese sí, ¿verdad? un poquillo sí, pero no tanto. Sigo yo enamorada de la narrativa. Pero puede adaptar La narrativa novela. al teatro. Sí, Sí. sí, pero por el momento no. ¿Ensayo? Es que no puedo, o sea, eso tiene que salirme a mí ahora sí que como dice la gente, que me nazca, porque si no, si yo digo voy a hacer esto, aunque sea yo misma la que me haga el encargo, no puedo. Para mí es más fácil ese tipo de escritura, de crónica, de tipo ensayo, hacerla nada más un poquito al garete y luego ya después si me gusta está bien, si no, no pasa nada, pero no, estoy próxima a sacar otro libro de cuentos, y desde que le entregué el documento a Jaime ya no me he sentado a escribir porque estoy esperando a que salga ese libro. Esperemos que en este mes de octubre o noviembre, y estoy tomando un curso en línea, que no me gusta tomar cursos en línea, pero lo estoy tomando, de redacción y elocuencia con el profesor Eric Araya. Ah, mi amigo, el Ajá. chileno. Entonces este curso con Eric termina en noviembre y lo que quiero hacer cuando termine el curso, porque sí, pues nos pone ejercicios cada semana y entonces yo estoy aprovechando los ejercicios para escribir, ahí bajita la mano. De hecho, en el libro que va a salir, uno de los ejercicios que hice con Eric lo extendí de manera que quedara como un cuento y lo puse en el libro nuevo, creo que al final. Y pero ya terminando con eso, quiero retomar mi novela que tengo inconclusa desde hace unos años, entonces esa es mi intención, la novela. ¿Y cuál va a ser el tema de la novela? El tema de la novela, me pasó algo curioso con don Saúl, cuando yo iba a clases con él, un día nos dijo a otro compañero y a mí, a ver, Elena y Jorge Luis, ustedes dos ya están escribiendo muy bien, ya no me traigan cosas cortas, pónganse a hacer algo grande. Entonces, como a mí no me salía el cuento, no me salía, dije, bueno, pues voy a hacer una novela. Eso me pasa como con las tortillas de harina. Yo soy lagunera y no sé hacer tortillas de harina, pero sé hacer tamales. Entonces, cuando alguien me dice que haga tortillas, digo, no, pues no sé, pero voy a hacer tamales. Para mí es mucho más fácil hacer tamales. Entonces yo dije, bueno, con esa ocurrencia dije, pues no sé hacer cuento, pues voy a hacer una novela. Y dije, ¿pero de dónde? El taller es los sábados. Yo recuerdo que ese sábado en la noche me quedé pensando, ¿qué voy a hacer? ¿Ahora qué voy a hacer? Dijo don Saúl que yo me ponga a escribir en serio. Entonces dije, lo único que se me ocurre es hacer una novela sobre, en lo personal yo le digo la Casa de la Alianza, no es la Casa del Cerro. Es una casa en el Mercado Alianza que yo conocí cuando era muy chiquita, a la que de niña entré una vez a esa casa y de adolescente, casi ya jovencita, entré una vez, 2 veces entré. Sin embargo, la primera fue la que me impactó mucho, o sea, los pisos de madera, la oscuridad de la casa, todo eso me impactó. Los olores de ahí porque vendían chiles secos, nueces, canela, todo eso. Entonces, y era una familia de 4 personas solteronas, 2 hombres y 2 mujeres, 2 hermanos y 2 hermanas, a los que eran conocidos de mi familia por parte de mi mamá, pues desde cuando yo nací ellos ya se conocían. De hecho, mi mamá llegó a ser comadre de varios de ellos. Entonces dije, es lo único que se me ocurre. ¿Por qué se me ocurrió? Porque fue tal el impacto que yo sufrí en esa casa siendo niña, que ya en mi vida adulta, cuando yo tenía pesadillas, me soñaba adentro de esa casa. Caray. Entonces yo despertaba y decía, yo estaba en la casa de los Ibarra, estaba en la casa de la Alianza. Y lo más extraño fue que en una comida familiar lo mencioné a mis hermanas. Yo me sueño en la casa de la Alianza cuando tengo pesadillas. Y una sobrina
que es de mi misma edad, dijo, yo también. Le dije, ¿en serio? Dijo, sí. Entonces ella me añadió un dato. Dijo, las muñecas. Le dije, ¿cuáles muñecas? Ella sí había entrado más a esa casa. Dijo, acuérdate que las hermanas Juanita y Paulita tenían muñecas de esas antiguas de porcelana. Pues todo eso incrementó mi curiosidad. Y bueno, sin saber nada, porque ya mi mamá pues murió hace muchos años, que era la que me podía dar los datos, dije, ahí empezó mi narrativa. Ah, muy bien. Sí. Oiga, la novela más influyente del siglo XX, incluso contra la opinión de su mismo autor, en cualquier idioma, aunque está, por supuesto, hay otras obras extraordinarias y notabilísimas, pues es 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez. Y originalmente se iba a llamar La Casa. ¿La Casa? ¿Sí solo? Sí, a lo mejor la suya le van a usted propone que le llamen La Casa, y algún amigo escritor suyo, como le pasó a Gabo, le va a sugerir 100 años de soltería. Sí. De hecho ya me pasó, cuando yo empecé a llevar la novela al taller y llevaba un capitulote cada semana, yo llevaba mis capítulos de 14, 16 cuartillas, sí. Casi que el taller era nada más para mí, pero me fue bastante bien con la ayuda de don Saúl. Entonces estaba yo a punto de ya iniciar el final cuando don Saúl se retira del taller. Y ya entra Jaime y empiezo con el cuento, pero un día platicando con Jaime hace 5 años, le digo, fíjate que tengo una novela, se llama La Casa. Me decía don Saúl, ¿por qué no le has puesto nombre a la novela, Elena? Digo, todavía no, don Saúl, no se me ocurre nada. Se me ocurrían algunos y no me gustaban, entonces yo la dejaba sin título. Hasta que en una ocasión, como se mencionaba mucho ese lugar, le dije, ¿cómo ve don Saúl? Le pongo La Casa de la Alianza. Y don Saúl dijo, fíjate que sí me gusta, dijo, porque además sirve la polisemia de la palabra alianza. Entonces, bueno, así se le quedó. Uh-huh. Y ya don Saúl me decía, vamos a ver qué va a pasar hoy en La Casa de la Alianza. O al final decía, estamos muy interesados en saber qué va a seguir sucediendo en La Casa de la Alianza. Pero cuando se lo platico a Jaime, me dice, no me gusta el título. ¿Por qué? Dice, porque ya hay muchas casas. La Casa Verde, la Casa de los Espíritus. La Casa que Arde de Noche. La Casa que Arde de Noche, que también ya la leí, de Ricardo Garibay. Sí. Entonces, bueno, pues estoy pensando en otro título. Bueno, pues así como el Gabo de Aracataca, pues tenemos a Elena de la Laguna, y allá se habla de Macondo, pues aquí se puede hablar de una región mítica antediluviana, la Alianza, que es polisémica, como bien dice el maestro Saúl Rosales. La Alianza puede ser un mercado popular, que incluye varias cuadras y calles, o puede ser la unión, el contubernio, la connivencia, la complicidad, los encuentros, los encontronazos, los pactos, que ahora está de moda esto con los de las constelaciones familiares. Se pone cada mafufada de moda, pero no dije nada. En fin, pero ya en serio, esto es muy grato, leer libros, cuentos cortos para gente que duerme sola, y aunque duerma acompañada, léale a los hijos, léale a la pareja, léale, como en mi caso, a Laila, que es una cachorrita pug, léales. Este libro, aparte de la calidad literaria, tiene mucha claridad, o sea, mucho orden. Se nota que es una persona que tiene estructura en su manera de pensar. Decía, hay un adagio que dice, hay que pensar alto, sentir hondo y hablar claro. Y Elena Palacios es una autora que piensa alto, siente hondo y habla claro. Menciona al maestro Rosales, a don Saúl. Sí, él nació en 1940. Le cuento una anécdota de una ocasión que fue don Saúl a desayunar a mi casa. Estábamos festejando en el taller, en nuestro taller llevamos pastelito para brindar por Año Nuevo. Ajá. Entonces ya cuando estábamos ahí con el vinito y el pastelito, alguien dijo, a ver, vamos a hacer un brindis.
Y dijo don Saúl, ándale Elena, di unas palabras. Yo le dije, no, me chivié. Pero le dije, ¿sabe qué? Las palabras que voy a decir es que quiero invitar a todos ustedes a desayunar algún domingo en mi casa. No sé, menudo, barbacoa o lo que cada quien desayune. Entonces, yo me esperaba una negativa y dijo don Saúl, a ver, ve a ver en qué calle el 14 de febrero. Era enero cuando me lo dijo. Le dije el martes, dijo, entonces el domingo, le dije 12 de febrero, dijo, el 12 de febrero vamos a desayunar a tu casa. Entonces fueron más o menos unas 14 personas del taller, compañeros y don Saúl. Y cuando estábamos sentados desayunando, uno de los compañeros era Felipe Vázquez, un señor también ya de edad. Entonces yo le decía a Felipe, quiere que le sirva más barbacoa, algo así. Y me dijo don Saúl bromeando, a ver Elena, ¿por qué a Felipe le hablas de usted y a mí me tuteas? Le dije, no es verdad, nunca lo he tuteado a usted. Y no, nunca lo voy a tutear, no, para mí, yo les digo, hay pocos don, y don Saúl es uno de ellos. Sí, lo que sea cada quien, es el maestro, el maestro de todos. Y aquí estoy con don Antonio. Vámonos. Bueno, ya me está echando carrilla mi amiga Elena Palacios. Insisto, acérquense a la obra de Autores Laguneros. Hoy estuvo con nosotros Elena Palacios, espero que sea, sí, la primera, pero no la última. Van a ver cómo la explotamos, le sacamos partido y provecho a la discípula eminente de don Saúl Rosales y también de don Jaime Muñoz Vargas, y por supuesto Jaime, todavía no quiero que se vaya a sentir mayor si le digo don. Sí, no, ya él es del 64, sí, que no se cuece al primer hervor. Estamos jóvenes. Sí, aunque siga yendo a la lucha libre los jueves, pero eso sí, tiene un gran aguante, pues le va al Cruz Azul, y el que le va al Cruz Azul como un servidor, pues soporta todo. Sí. Incluso el paso de los años. Pero para mis nietos era don Jaime Muñoz. Es para todo mundo, don Jaime Muñoz. Un saludo a los dos maestrazos, don Saúl y don Jaime, de parte de doña Elena Palacios y de un admirador anónimo llamado, anónimo no, Antonio Álvarez Mestre. Nos vemos, Elena, muy pronto. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego.